Una amiga de Costa Rica nos hace una consulta sobre algunas interrogantes que le han planteado amigos que o por lo menos simpatizan con la postura evolucionista o son directamente evolucionistas y creen, y digo creen insistiendo en la palabra creer no como fe, sino como creencia mitológica, creen que los argumentos demuestran o demostrarían que los seres humanos no hemos sido creados por Dios, sino que provenimos de algún tipo de evolución. Esta creencia es absolutamente falsa y requiere más fe que la fe religiosa que nos dice que nosotros sí hemos sido creados por Dios. Esta amiga de Costa Rica menciona un libro interesante, un libro que se llama Your Inner Fish, o sea, tu pez interior. Un libro de Neil Shubin que supuestamente señala que se ha hallado en los peces el hueso coxis, ¿no? Y en consecuencia, porque se ha hallado en los peces el hueso coxis, eso sería una demostración de que efectivamente el mito evolucionista es cierto. ¿Y cuál es el mito evolucionista? Es un mito, e insisto que es un mito, porque no hay prueba científica alguna que lo demuestre. Y lo peor de todo, lo más vergonzoso, es que está así descrito en muchos de los libros escolares. Yo recuerdo que mi libro escolar mostraba las cosas así, ¿no? Se veía un pez que de pronto estaba saliendo, asomando la boca por la superficie, de tal manera que eso nos hace suponer que en algún momento cambió el desarrollo de las branquias de tanto asomar la cabeza, digamos, al aire por pulmones, lo que le permitió respirar, convertirse, digamos, en lo que sería un batracio, ¿no? Luego se arrastró hacia la parte externa y en la parte externa o sobre la tierra tuvo que apoyarse sobre sus aletas de tal manera que estas aletas se fueron desarrollando en podos, ¿no? En extensiones mayores que luego terminarían convirtiéndose en extremidades, en patitas, ¿no? Luego estas patitas, por necesidad de buscar el alimento mayor altura, obligó poco a poco a algunos de estos animales a erguirse y erguir la columna vertebral de la posición horizontal en la que estaban a la posición vertical, ¿no? Y que poco a poco eso habría creado, por ejemplo, los primeros primates, ¿no? Los homínidos y luego finalmente el hombre. ¿Por qué no me la cuentan a colores? Esa historia es absurda, no tiene ningún sustento en la realidad, no se ha encontrado absolutamente nada que establezca una secuencia de esa naturaleza. Entonces, que exista un pez y que exista un batracio, que existan los dinosaurios, y luego que existan los monos, y luego que existan los restos del Pithecanthropus erectus, y luego que existan lo que somos hoy en día, el Homo sapiens sapiens, significa solamente que existen esas cosas, no significa que ha habido una línea de continuidad y que uno es sucesor de otros, porque si no, ¿por qué los sapos siguen existiendo y los peces siguen existiendo? ¿Por qué no todos se convirtieron en seres humanos? ¿No? ¿O qué cosa hizo que unos se convirtieran en seres humanos y otros no? La casualidad, dice el darwinismo. Y eso como explicación no tiene nada de científico. Científico significa demostrar con pruebas tangibles de la naturaleza algo irrefutable por la misma lógica de la naturaleza. En el darwinismo evolucionista o en el evolucionismo darwinista, como quieran llamarlo, no existe ninguna de esas pruebas, ¿no? Entonces, cuando viene el señor Neil Shubin y me dice your inner fish, ¿no? Tu pez interior, que tú en realidad eres un pez súper desarrollado, porque se ha encontrado el coxis en los peces, ¿no? Yo vivo buena parte del tiempo en Lima, donde se come una cantidad enorme de pez fresco de todo tipo, y la verdad es que yo lo que he visto son colas, no he visto ningún coxis. Que el señor Neil Shubin, a lo que yo le llamo cola, él le llame coxis, eso es discutible, ¿no? Pero supongamos que es un coxis. Muy bien, ¿qué tiene que sea un coxis? Yo perfectamente puedo decir, bueno, pues, en mi caso, yo he visto que los ornitorrincos tienen pestañas.
Y en consecuencia, muy probablemente nosotros descendamos de los ornitorrincos, porque los ornitorrincos tienen pestañas. Y obviamente esa es una afirmación completamente absurda. Hoy en día, más y más, la ciencia está demostrando que el evolucionismo darwinista es en realidad una fe atea, porque se basa